A solo 72 horas de salir de prisión, el jefe de sicarios de Pablo Escobar, John Jairo Velázquez, alias Popeye, ya ha despertado temores entre las autoridades colombianas. La policía investiga el posible vínculo entre su liberación y una acción armada ocurrida en Medellín. Un grupo de hombres entró en una casa próxima al lugar donde murió Escobar, buscando su escondite de armas y dinero. El paradero de Popeye se mantiene en secreto desde su salida de la prisión de máxima seguridad de Cómbita el pasado martes. Algunos consideran que el antiguo asesino a sueldo estaba más seguro tras las rejas. Bueno, y es que para ubicarlos en contexto, John Jairo Velázquez confesó, dijo que mató no menos de 300 personas y contribuyó en el asesinato de no menos de 3.000 personas en la época de Pablo Escobar en los años 80. Vamos a hablar de eso con Cristian Mancera, director de latribunacolus.com. Bienvenido, Hola, Cristian. ¿cómo estás? Bien, gracias. Y Federico Arellano, quien es abogado colombiano, lo vamos a tener también en un contacto vía telefónico. Buenas noches, Federico, gracias. Muy buenas noches, un saludo especial a la audiencia de Miami y la costa de Estados Unidos. Gracias, Federico. Cristian, a ciencia cierta, ¿está más seguro, dado su récord criminal, Popeye, dentro de la prisión que fuera? ¿Podría estar él ahorita temiendo por su vida? Pues es claro, evidente que puede tener miedo de que le suceda lo que le ha pasado, por ejemplo, a Griselda Blanco, que fue dada de baja hace 2 años por criminales en Medellín. Pero después de muchos años. Claro, pero hay que tener claro también de que este sujeto cumplió una pena. Yo realmente pongo en duda, yo no, o sea, no diría que no hay la posibilidad remota de que quieran atentar contra su vida, pero es una persona que de acuerdo al proceso judicial colombiano, en las leyes colombianas cumplió una pena que se le impartió. Se podrá debatir que si era más larga o más extensa, y obviamente las víctimas quedan en deuda, como sin duda van a quedar en deuda con el proceso de paz con las FARC. Pero finalmente es un delincuente que le dio la cara al país, que pagó por sus delitos, sea no el tiempo que hubiéramos querido como colombianos, pero le dio la cara que ningún otro criminal le dio, y mucha gente en la clase dirigente política que estuvo vinculada con los narcotraficantes no le han dado la cara al país. Federico, él cumplió las 2/3 partes de la condena. No es muy poco el tiempo que pasó en la cárcel, apenas 20 años, 23 años. ¿Para tan alto récord criminal? Bueno, yo antes que nada quiero extender un saludo al doctor Cristian, pero manifestarle que él puso la cara, él ayudó con la justicia a esclarecer un crimen, el de Luis Carlos Galán, motivo por el cual hay un condenado que es Santofimio, y eso se ha logrado dilucidar. En el caso nuestro, en el caso de la masacre de la bomba de la Venda Bianca, donde asesinaron a mi padre y a 106 personas más en pleno vuelo, evidentemente no ha habido ninguna colaboración de parte de Popeye, y motivo por el cual nosotros consideramos que él no ha cumplido, digamos, en toda su extensión para ser beneficiario de los subrogados penales que establece el derecho penal colombiano, al cumplir las 3/5 partes, no son 2/5 sino 3/5 partes de la condena impuesta por el homicidio de Luis Carlos Galán. Eso uno. Dos, él salió libre, pasando por encima de una sentencia en firme en contra, porque él tenía una condena de un juez de la República en firme por concierto para delinquir y narcotráfico, que se la impusieron en 2008 por 12 años, es decir, él tenía que estar en pena efectiva hasta 2020 preso, o en el mejor de los casos con rebajas y subrogación penal hasta el 2018. De modo que no es porque sea Popeye, es porque es cualquier preso en cualquier penitenciaría del mundo que no contemple penas irredimibles o penas a perpetuidad o capitales, que los que deben cumplir las penas para poder tener evidentemente en consecuencia la libertad. Libertad que desde un comienzo que se conoce que cualquier preso que ingrese a una cárcel deberá tener, salvo las excepciones que acabo de mencionar, es decir, penas capitales o penas a perpetuidad, caso en el cual no aplica para Colombia. Bueno, es que hay que poner en contexto a la audiencia, Federico, y es que uno de los delitos que cometió John Jairo, alias Popeye, fue haber volado con una bomba a un avión en donde murieron, entre otras personas, el padre de Federico. Pero siendo cierto lo que él cuenta de la parte jurídica, ¿cómo es que entonces Popeye está en libertad, Federico? Eso es un tema que no se explica a nadie. Jurídicamente no tiene asidero desde ningún punto de vista. Es decir, yo no creo que el señor Oscar Galán, que es el juez que está vigilando esa condena de 2008 por concierto para delinquir y narcotráfico, teniendo en sus manos una sentencia ejecutoriada
salga a decir que Popeye no puede salir sin ningún argumento. Evidentemente el argumento más contundente que tiene pues es la sentencia, y una sentencia firme en contra de un narcotraficante que tiene que pagar una pena por concierto para delinquir y el tipo penal de narcotráfico. Pero entiendo que hubo una rendición de la pena por... Y que tiene una vigencia hasta 2020 o en el mejor de los casos hasta 2018. Y luego sale la Fiscalía, que es el ente encargado de investigar si hay condenas en contra de Popeye vigentes para poder promover su salida, y dice que no tiene ninguna condena vigente. Entonces sigue siendo vulnerable el sistema judicial colombiano, Federico, Cristian, continúa siendo vulnerable el sistema judicial colombiano, incluso con quienes delinquen, como lo hablábamos, el proceso de paz, por ejemplo. Sentarse en una mesa, obvio que si tienes que hablar con ellos dentro del proceso de paz, pero como lo critica el expresidente Álvaro Uribe, pueden tener beligerancia política. Sí, pero lo que hay que tener en claro, y yo entiendo el dolor de Federico, y en ningún momento estamos manifestando, y yo en mi caso personal no estoy diciendo de que Vázquez tenga derecho a, digamos, o que estemos de acuerdo que haya salido libre, pero también hay que tener en claro también que el sistema judicial colombiano está abierto también a la interpretación de las normas, y desafortunadamente muchos jueces incurren en muchas ocasiones, incluso las altas cortes, en unas interpretaciones de las normas un poco equivocadas, que muchas veces llevan a consecuencias nefastas para el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, en este caso, estamos viendo un caso típico en donde la justicia colombiana interpreta una situación y falla a favor del reo, en este caso de Vázquez, y le permite quedar en libertad pero también hay que tener en claro también de que puede que no haya colaborado en este caso con la bomba de este avión de Avianca, pero también es cierto que no solamente él participó en este evento, entonces también habría que involucrar a otros delincuentes que probablemente ya están muertos. Entonces, pues es bien complicado. Pero lo único cierto es que la Fiscalía hizo el análisis, según ellos no hay nada pendiente, entonces ¿dónde está la justicia colombiana? Si hay algo pendiente, como lo dice Federico, entonces resulta un poco extraño que el delincuente haya sido dejado en libertad. Mira, se me agota el tiempo y no quiero dejar de hablar de este personaje porque es a ciencia cierta. Popeye es una persona bien particular, como tú lo dijiste, como lo era Griselda Blanco, la madrina, a quienes justiciaron muchos años después. Mi pregunta es, ¿este tipo de criminales siempre tienen un doliente, aunque el cartel en donde trabajaba ya no existe, en donde me imagino que la generación de narcos en Colombia es otra? ¿Hay unos ajustes pendientes con él? En la mafia las cuentas... En las calles, pues, ¿no? En la calle nunca se pierden las deudas, sobre todo las deudas como las de Popeye. Lo único cierto es, y para decirte algo para terminar, las FARC en este momento están adelantando un proceso de paz y es prácticamente algo calcado de lo que se pasó en esa época. Un grupo que rinde al país por miedo al terror, por miedo a los delitos y a los grandes crímenes que han cometido. Y entonces, con la diferencia de que estos sujetos probablemente no van a pagar ni un día de cárcel por sus delitos, mientras que este señor Vázquez sí pagó, aunque sea 23 años de cárcel. Entonces, ahí estamos como en ese tema de perdonar. Y si vamos a perdonar a las FARC, también tenemos que, pues, o sea, tener en cuenta que aunque sea pagó 23 años de cárcel. Entonces, creo que ahí está la discusión, sin dejar a un lado el dolor de las víctimas, que eso ni en el caso de los narcotraficantes ni en el caso de las FARC jamás se va a poder reparar ese daño irreversible que se hizo. Bueno, lo cierto es que John Jairo salió el martes, el miércoles en la noche. No se sabe dónde está, tiene régimen de presentación, pero ha sido uno de los narcos que más ha hablado desde la cárcel. O sea, que esta historia pique y se extiende. Gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Y Federico Arellano, al regreso, no se vayan, vamos a hablar del llamado síndrome distrófico. Al regreso con la doctora Clara Senior y Cristina Balinotti. Ya volvemos.